Muchas gracias por atender esta charla, en la que, bueno, pretendemos mostrar un poco la línea de una vista general de la línea de equipos que comercializamos en Coacin, hablar de Fluke, de sus marcas, y de un equipo específico que es para la detección de pérdidas de aire comprimido, de gases, de vapor, y también para circuitos de vacío, y que por sus características de funcionamiento también se aplica para la detección de descargas parciales, ¿no? Les comento que nosotros, Coacin Instrumentos, somos una compañía que pertenece a una organización que tiene más de 60 años en la región, que se origina en Argentina, que tiene varias compañías en el continente. Y bueno, nosotros somos la compañía de instrumentos de medición en Uruguay ya desde hace muchos años, desde el año 93 como Coacin Instrumentos, y previo a eso, como división instrumentos de Coacin Uruguaya, por muchos años más de 50 años de presencia en Uruguay. Fluke tiene la parte industrial, o lo que le llaman el Fluke Corporation, que es del cual hoy vamos a estar hablando, pero también tiene una parte que se dedica a la calibración y que tiene equipos para calibración eléctrica, de presión, de temperatura, de radiofrecuencia, que son utilizados por laboratorios de calibración en todo el mundo. La parte de Fluke Network, que es instrumentos para medidas en redes de comunicaciones, en redes LAN, WAN. Después tuve una parte que es de procesos, Fluke Process Instrument, que más bien se dedican a todo lo que tiene que ver con medidas en línea en los procesos de fabricación, ¿no? Medidas de temperatura sin contacto mayormente. Hoy vamos a estar hablando entonces, como les comentaba, de Fluke Corp, que tiene una cantidad de equipos que vamos a mostrarles ahora rápidamente. Si ustedes entran en el sitio de Fluke, van a ver que tiene una parte dedicada a infraestructura de edificios, y ahí hace herramientas para verificación de aire acondicionado, calidad de aire interior y exterior, ¿no? También tiene medidores de distancia que están incluidos en esa familia, y niveladores láser, que esto es de una compañía adquirida por Fluke hace 3-4 años, no más que eso. Después están las herramientas de calibración, y en esa área Fluke también es líder, produciendo equipos para calibración de lazos de miliampere en procesos de fabricación, calibradores multifunción, que estos son capaces de trabajar con varias magnitudes: presión, temperatura, corriente, voltaje, frecuencia, y también con protocolo HART. Tiene calibradores de presión, en particular es el 729, hemos hecho algún seminario sobre este equipo, que tiene también su bomba eléctrica interna, es un equipo muy fácil de utilizar y que está autocontenido, así que ya en la parte de generación de presión y medida, corroboración de las especificaciones de los equipos que se están calibrando. Calibradores de temperatura, también, que hay varios para RTD, para termocuplas, hay también combinados. Y esta es la sección, la división de Fluke, que probablemente sea la más conocida por todos, que es la de comprobación eléctrica. Y ahí hay unos comprobadores básicos, están estos equipos. Ahora hay un equipo nuevo que mide voltaje y corriente sin contacto, el voltaje sin contacto, con una tecnología que se llama FieldSense, que permite medir voltaje y corriente simultáneamente, sin contacto eléctrico. Analizadores de batería, estos equipos miden la impedancia interna de las baterías, el rizado, la corriente de carga, todo el protocolo de pruebas necesario para hacer una aprobación de baterías de un banco, por ejemplo. Piezas amperimétricas, ahora salió un modelo nuevo también, que tiene la tecnología FieldSense, o sea, es capaz también de medir voltaje sin contacto, además de tener sus terminales para medirlo como tradicionalmente se mide. Multímetros digitales, equipos de medida de tierra,
comprobadores de instalación. Estos equipos tienen de interesante, aparte hacen una cantidad de medidas, pero lo más interesante y por lo que llama la atención es la medida de corrientes y tiempos de activación de las llaves diferenciales. También se incorporó recientemente una línea de herramientas de mano, aisladas, comprobadas hasta 10.000 voltios y homologadas hasta 1 kilovoltio. Comprobadores de aislamiento, ahí tenemos megómetros desde voltajes tan pequeños como 50 voltios hasta 10 kilovoltios. Osciloscopios portátiles, equipos para calidad eléctrica. Y recientemente se incorporó una línea de equipos que son para medida de radiación solar. Que recién estamos trayendo los primeros. También tiene una línea de equipos intrínsecamente seguros. Muchos de los equipos que tenemos en su configuración normal, digamos, vienen también en su versión intrínsecamente segura, calibradores multifunción, calibradores de lazo, termómetros, calibradores de presión. También hay otros manómetros y más equipos, pero no es la idea tampoco extendernos mucho. El multímetro, este es un multímetro muy robusto, es IP67, se resiste estar inmerso en agua y además es intrínsecamente seguro, ¿no? Clasificado IEC. También hay una línea de linternas intrínsecamente seguras. Hay otra división de Fluke que realmente es bastante menos conocida, pero que tiene instrumentos muy interesantes como para mantenimiento mecánico. Este es un medidor de vibraciones, este es un alineador láser, este es un analizador de vibraciones y también hay tacómetros y estroboscopios. Este es un equipo de alineación láser, pero con un solo láser y trabaja en el otro extremo con un prisma reflector, y con eso lo que se pretende es mejorar la precisión de la alineación. Y este equipo, el analizador de vibración, es un equipo que es capaz de detectar problemas clásicos de rodamientos, de alineación, balanceo, holguras, y presentarlo con grados de severidad de acuerdo a normas que los clasifican por colores, ¿no? Efectos de saber si uno tiene que hacer un mantenimiento sobre el equipo, si lo puede dejar para la próxima ventana de mantenimiento. Y también de algunas sugerencias de los problemas que puede estar presentando. En medición de temperatura hay termómetros de contacto o con sonda, digamos, ¿no? Le llaman de contacto, pero en realidad son con sonda, porque uno puede medir aire, gases, puede medir líquidos. También hay termómetros infrarrojos, y esto que le llama Fluke un termómetro visual, que presenta una imagen infrarroja, pero más que nada referenciales para poder localizar los puntos calientes y fríos. No es la idea de llamarlo o clasificarlo como una cámara termográfica. Para la parte de termografía, sí hay una línea muy extensa que empieza con la PTI 120, una camarita de bolsillo de 120 por 90, o sea, en su tamaño y en su categoría es de las de mayor resolución. Actualmente está con una oferta bien interesante, con un descuento de Fluke por promoción, que les aconsejo al que esté interesado que nos consulte. Después hay las cámaras de mayores prestaciones, como las de la serie profesional y de la serie experta, con resoluciones que van desde los 90 por 120 hasta los 1000 por 800, ¿no? Puntos, haciendo imágenes termográficas de realmente una gran definición. También hay ventanas infrarrojas que uno utiliza cuando quiere hacer inspecciones en algún tablero o en algún recinto que quiere mantener cerrado por razones de seguridad o de un proceso o lo que fuera. Entonces, están estas ventanas que permiten, al ser colocadas en las puertas de los bastidores, nos permiten ver hacia adentro tanto en forma visual como en forma termográfica.
Bueno, y después hay algunos otros instrumentos que, por una cuestión simplemente de desarrollo, los han ubicado dentro de la familia de termografía, pero no son cámaras termográficas, sino que son, bueno, estroboscopios, perdón, videoscopios, equipos para ver dentro de caños o en espacios donde no se puede acceder para hacer inspecciones visuales. Y después están estos equipos que son de los que vamos a estar hablando hoy, que son equipos que hacen un análisis del sonido que producen los distintos efectos de los fenómenos que va a estar intentando medir y cuantificar, y que los presenta como una imagen en una pantalla. Cuando quieran hacer alguna pregunta, pueden interrumpir en cualquier momento. Challenge va a estar revisando el chat para atender las preguntas. Bueno, vamos a hablar un poco de dos fenómenos que tienen algo en común. Uno son las pérdidas, ¿no? Cuando nosotros estamos en una planta industrial, es muy frecuente encontrar circuitos de vapor, circuitos de aire comprimido, o gases, o también circuitos de vacío, ¿no? Y bueno, esos circuitos suelen tener pérdidas, y las pérdidas ocasionan varios prejuicios al proceso y económicos que queremos evitar. Y también hay otro fenómeno que tiene algo en común con esto, aunque es de otra naturaleza, que son las descargas parciales. Entonces, vamos a estar hablando de una familia de equipos que es capaz de atender estas dos fallas o estos dos fenómenos que hay que conocer y mantener controlados, ¿no? Bueno, estamos hablando en el primer caso, ¿no?, de los circuitos de aire comprimido. Puede ser algún otro sistema, pero bueno, para ejemplificar ponemos un circuito de aire comprimido que tiene varias etapas. Vamos a estar admitiendo aire de la atmósfera, que va a venir con cierta humedad, que puede venir con partículas. Entonces uno lo tiene que procesar, y para eso hay, si es un circuito de aire comprimido, como es en la mayoría de los casos, va a tener que tener un sistema de compresión. Vamos a tener un secador, donde le vamos a sacar la humedad del agua y la vamos a purgar. Un depósito. Y después vamos a tener todo un acondicionador secundario, que es el que nos optimiza el estado del aire para suministrarlo al proceso al que va a ser aplicado, ¿no? Bueno, y acá, a medida que vamos avanzando en el circuito, vamos encontrando que, bueno, el aire lo sacamos de la atmósfera, no tiene costo, pero a medida que lo comprimimos ya estamos gastando por lo menos energía eléctrica para hacerlo. Entonces ya empieza a tener un cierto valor. Después de pasado el compresor, ese aire cuesta más caro, después de secarlo cuesta más caro, y a medida que vamos avanzando en el circuito, es un recurso que termina teniendo un costo. Y un costo que se paga sobre todo con energía eléctrica. O sea, lo que vamos a hacer es gastar energía eléctrica para transformarla en aire comprimido, en cierta presión y en cierto caudal. Y también insumos que por ahí son gastos menores, como pueden aparecer en los filtros o en las purgas, donde también va a haber algunos costos. Pero básicamente lo relevante es el gasto en energía eléctrica. A esto, en definitiva, vamos a tener un circuito donde hay una parte de nuestro gasto que está bien aprovechado y otra que está desperdiciada, que es lo que se nos va a ir por las pérdidas. Y cuando veamos lo que suelen ser las pérdidas en un circuito de aire comprimido, yo
lo tendrán bien presente. Vamos a entender, digo, la importancia de localizar esas pérdidas y evaluar la pérdida de energía eléctrica que están ocasionando. Un diagrama más o menos básico de cómo se aprovecha el aire en una planta, el aire comprimido. Algo parecido podría hacerse con gases o podría hacerse con vacío, pero para ejemplificar utilizamos este ejemplo que es muy conocido. En un circuito o en un sistema de compresión de aire, lo que realmente se aprovecha y se aplica al proceso productivo es estadísticamente un 50%. Tenemos otra parte que también está bien gastada, que son en usos diversos. En realidad sacamos del mismo sistema para alimentar, no sé, pistolas de limpieza o procesos secundarios que pueden no tener que ver o ser ajenos al proceso, pero que estamos conscientes de que lo estamos utilizando y está bien utilizado. Después vamos a tener una parte muy importante del aire comprimido que se va a ir en las fugas, que eso en las plantas que no lo tienen controlado y caracterizado, resuelto, suele ser un 30%. Y después tenemos la demanda artificial, que es aquella compresión adicional o aquel gasto adicional que hacemos para asegurarnos de que siempre tengamos cubierto lo que necesitamos para cumplir con la porción azul, digamos, del proceso productivo, y con la porción verde, en segundo término, que son los usos ajenos al proceso productivo. Pero bueno, tenemos ese porcentaje ahí, ese 10% que se aplica y que lo estamos aplicando sobre el total, o sea, lo estamos aplicando también sobre las pérdidas. No conocer las pérdidas nos lleva a no poder estimar bien esa demanda artificial. Entonces no solamente estamos desperdiciando el aire que se pierde, sino que además podemos estar sobrevaluando el adicional que necesitamos de aire comprimido para asegurarnos de que siempre vamos a tener el aire necesario para los procesos. Entonces de ahí viene, digo, la importancia de conocer estas pérdidas. Queremos minimizar, aunque acá apareció algo. Bien. Queremos minimizar la demanda artificial, podemos controlar lo que utilizamos en procesos ajenos al proceso principal y tenemos que trabajar en las pérdidas porque tenemos que, en lo posible, corregirlas, minimizarlas, eliminarlas de ser posible. Cuando perdemos aire comprimido, como dijimos, puede ser hasta, o comúnmente se encuentra 30% de aire que se pierde, encontramos que no es solamente el tema del gasto de la energía eléctrica que estamos aplicando para comprimir ese aire que se tira a la atmósfera, sino que también podemos estar provocando efectos indeseados para el proceso productivo. Podemos estar produciendo inestabilidad de la presión, sobredimensionamiento del equipo. Muchas veces se nota que hasta se invierte en compresores adicionales y esa inversión se hace simplemente porque no se pueden corregir las pérdidas. También, al trabajar los equipos en forma forzada, estamos disminuyendo su vida útil, lo que trae también mayores gastos en mantenimiento. Entonces, por esta serie de razones es que es importante hacer un mantenimiento y tratar de eliminar las pérdidas.
Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es tener algún procedimiento. Hacemos un procedimiento, una rutina, que nos permita, bueno, evaluar las fugas. Esto implica buscarlas, ¿no? O también identificar no solamente fugas que se produzcan por alguna junta que esté en mal estado, lo que fuera, sino también que podemos estar dándole un mal uso al aire comprimido. Tenemos que detectarlo, ¿eh? Ahí sí necesitamos algún instrumento, algún aparato que nos permita localizar esos puntos de fuga, identificarlos y ponerle una denominación, y en lo posible asignarles un valor. Eso quiere decir tratar de cuantificar la pérdida monetaria que nos ocasiona cada una de las pérdidas de aire. Porque bueno, eso nos va a permitir aplicar nuestro esfuerzo a resolver aquellas que ocasionan un mayor gasto. Seguimiento. Se guarda toda esta información, se documenta, así como todos los gastos asociados a la reparación y a la solución de las pérdidas. Reparación, verificación, después de la reparación, o incluso en la ronda de mantenimiento predictivo para aquellos que lo practican, se hace una verificación de que las pérdidas están controladas, y también por otro lado de que se ha notado el efecto de esta mejora en el consumo de energía eléctrica. Entonces, estamos hablando de que acá hay un punto que es la detección, la identificación y la cuantificación, que van a requerir instrumentos y criterios. ¿Cómo se hace para detectar pérdidas de aire comprimido? Y bueno, hay una son las inspecciones visuales. A veces es muy sencillo darse cuenta porque uno ve, por ejemplo, en este caso de las pérdidas de vapor, ¿no? Hay formas visuales de detectarlas. Pero muchas veces esas pérdidas son distribuidas, son muchas, son pequeñas o no tan pequeñas, pero no son visibles, no producen algo que podamos detectar con los sentidos. Entonces tenemos que aplicar alguna técnica, y hay inspecciones básicas, como ser la medición, en el caso de gases, con algún detector de gases, ¿no? O también el procedimiento del agua jabonosa. Un procedimiento que no siempre se puede aplicar, podemos estar dañando materiales o ensuciando innecesariamente el circuito de aire comprimido. Entonces, acá es donde aparecen los equipos de inspección. Y tenemos unos equipos que también nosotros les podemos ofrecer, que son equipos que básicamente lo que hacen es un heterodinado del ruido que producen las pérdidas, que normalmente son de supraaudio, ¿no? Están dentro de, o lo que le llaman audio de banda ancha, y lo que hacen es bajarlo para que uno lo pueda escuchar con unos auriculares, o en este caso, este tipo de instrumentos, medir como un decibelímetro, medir ese ruido, y incluso con la intensidad de ese sonido, permitirnos evaluar su importancia, la importancia de la pérdida. Esto que ven en la imagen, en la segunda imagen acá abajo, es una pequeña parábola que se utiliza para enfocar el sonido cuando estamos un poco alejados. Pero si no, estos son equipos para hacer una inspección cercana, ¿no? También hay otro accesorio que es como una especie de tubo que nos permite arrimarnos a alguna pérdida sin entrar en contacto, pero acercándonos. Bueno, ¿cómo es la naturaleza de la pérdida? Como estamos hablando de una pérdida de aire comprimido, estamos hablando de dos entornos, uno que está a una presión más alta que la otra, P1 mayor que P2, ¿no?
Y tenemos una separación entre los dos medios que en principio tendría que ser entera, no permitir que se fugue el aire que, por la naturaleza de su transferencia, digo, al ser P1 mayor que P2, tendría a irse de la izquierda a la derecha. Bueno, cuando tenemos un orificio, una rotura, una junta en mal estado, bueno, se produce un flujo de gas. Y ese flujo de gas produce una turbulencia, porque pasa muy rápidamente por el orificio, va a producir una turbulencia. Y la turbulencia lo que produce es un sonido de banda ancha. Todos hemos escuchado alguna pérdida cuando entra dentro del rango audible, y es como un siseo, una frecuencia alta, una especie de ruido de frecuencias altas. Bueno, estos se ubican acá, ¿no? Por lo general en el ultrasonido. Y en la naturaleza de la pérdida, o la diferencia de presiones, o el tamaño del orificio, o incluso la densidad del gas que se está fugando, produce diferentes sonidos, diferentes frecuencias, y en algunos casos, en la mayoría de los casos, será muy difícil escucharlo. Sumado además con que estas pérdidas suelen estar en un ambiente industrial, donde hay ruidos de otro tipo que no nos permiten escuchar estos ruidos que son muy sutiles, muy bajos, ¿verdad? Entonces, necesitamos algún mecanismo, algún instrumento que nos permita medir, que nos permita ver esos ruidos. Tenemos una pregunta en el chat. Bien. Me avisan, Yolanda, que hay una pregunta en el chat. Vamos a ver si me las puede ir pasando para irlas respondiendo. Hola, buen día a todos, que no habíamos conversado. Hay una pregunta, Numa, que dice, si hay contaminación con otros ruidos en el lugar, ¿funciona el detector igual? Que era justo de lo que estabas hablando ahora. Ah, bueno, bien, justito, estamos en ese tema. Y sí, porque tenemos que poder independizarnos de los ruidos naturales del proceso de fabricación. Hay ruidos que no los podemos parar porque tenemos que probar los equipos en funcionamiento para determinar las fugas en funcionamiento de la planta. Entonces, vamos a ver que estos equipos lo que hacen es, incluso el más chiquito, el de mano, ¿no? El de mano es un poco más sencillo porque lo que hace es medir en determinada gama de frecuencias y uno ajusta la sensibilidad. ¿Ah? Pero el equipo, la cámara sónica de la que vamos a hablar, tiene mecanismos mucho más avanzados que nos van a permitir hacer esta distinción. Seguí pasándome por acá, son estas consultas, así no salgo de la pantalla. Bueno, entonces decíamos que el sonido que produce esto, o la señal que produce eso, está entre los agudos de la parte audible del espectro y el ultrasonido. Por ahí los agudos los podríamos escuchar, pero con el ruido de la planta es lo que estábamos hablando recién, ¿no? No siempre va a ser posible. Entonces, sí, hace un ruido, así lo ve, así lo escucharía el técnico o el encargado de la planta, y así lo escucha el de finanzas, ¿no? Que esas pérdidas de aire le producen pérdidas económicas y por lo general va a ser lo que en definitiva mueva a la decisión de comprar instrumentos que permitan eliminar esas pérdidas. Solo si se justifica por la calidad de la producción o por la mejora en los resultados económicos, uno va a invertir en un equipo que es costoso, ¿no? Estamos hablando de equipos de $25.000, de $30.000, no estamos hablando de un equipo de multímetro. Sí, los de mano, estos que les mostraba en una de las diapositivas anteriores, son mucho más económicos, ¿no? Pero muchas veces se hace muy impráctico, o mejor, cuando veamos cómo funciona la cámara sónica, vamos a ver por qué es tan conveniente.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con las pérdidas, ¿no? Lo vimos para el aire comprimido, pero bueno, pueden ser gases, pueden ser vacío, vapor. Todo se comporta más o menos de la misma forma. Y ahora este otro fenómeno que lo que tiene en común con la pérdida es cómo se manifiesta en el sonido. Trabaja más o menos en la misma zona del espectro de audio de banda ancha, digamos. Y acá tenemos lo que llamaríamos una descarga. Es algo que alcanza desde un electrodo hasta el otro, es un haz que rompe el medio aislante, en este caso el aire, y en definitiva termina conectando un electrodo con el otro. Y después tenemos estos otros que terminan en el aire, que lo que hacen sí es ionizar el aire, pero no alcanzan destino, y esto es lo que llamamos una descarga parcial. Entonces tenemos descargas y descargas parciales. Un segundito, si puedo minimizar esta ventanita acá. Ahí está. Bueno, ¿qué es entonces una descarga parcial? Es una ionización del aire que se produce por lo general en donde tenemos alta, media o alta tensión. Puede ser transformadores, turbinas, barras colectoras, ¿no? Hay varias formas de detectar la descarga parcial. Hay cámaras que ven la luz que producen, ¿no? Son equipos bastante más costosos que lo que estuvimos hablando. Tal vez sí tienen una fineza o una delimitación de dónde se produce el fenómeno que es incomparable con los otros procedimientos, como el de medida de sonido. Pero en definitiva nos conducen al mismo lugar. Y entiendo por eso que la solución de detectarlo mediante el sonido es muy buena, porque permite la localización y a un costo muy inferior. Estamos hablando de la tercera, cuarta parte del precio, ¿no? Bueno, el tipo de descargas parciales tenemos el efecto corona, la descarga superficial, el arco eléctrico y la descarga vacía. De estos, el efecto corona es una ionización del aire que se produce alrededor de los conductores que están a tensiones elevadas y que tienen zonas o perfiles recortados, filosos, puntas. Ahí llegan a producir una ionización del aire, pero ahí, alrededor del conductor. No prosperan como una corriente eléctrica que se llegue a cerrar contra otro conductor. Después está la descarga superficial, que eso sí ya es un recorrido que hace la corriente sobre una superficie por pérdida o por estropearse el aislante. Puede ser por suciedad, puede ser por una ranura, puede ser por varias cosas. El arco eléctrico ya es una liberación de plasma, una liberación de energía muy grande que ocurre entre dos conductores, dos electrodos. Y después la descarga vacía, que son efectos que se producen dentro de los materiales. Y que estos no lo podemos ver ni con la cámara de efecto corona, ni lo podemos escuchar con el ultrasonido, con la oreja de ultrasonido, digamos. Entonces tendríamos que tener otro procedimiento. Simplemente lo que pasa acá es que esas descargas vacías, en caso de prosperar, terminan evolucionando en una falla más importante, que esa sí la podemos ver. Pero no hay, en principio, una forma práctica de detectarlo. Entonces esto más o menos lo que les comentaba sobre el efecto corona, la descarga superficial, el arco eléctrico, y la descarga vacía. Estas descargas también tienen impactos negativos sobre
el ambiente, sobre las personas, producen ruido, a veces muy molesto, y también producen interferencias con señales de radio, también efectos químicos. Hay una cantidad de motivos por los cuales se debe controlar y evitar y corregir. Pero bueno, como esta charla la orientamos más a la parte de la aplicación por pérdidas de gases, no vamos a entrar en mucho más detalle con este tema. Entonces, ¿qué tienen en común las pérdidas y las descargas parciales? Estamos hablando de las pérdidas de gases, de vapor, vacío y aire. Y bueno, es que hacen ruido. Y hacen ruido en una zona similar del espectro de audio de banda ancha. Entonces, ¿cómo se pueden detectar? Escuchándolas. ¿Cómo se pueden localizar? Eso es con audición espacial. ¿Qué queremos decir? Bueno, nosotros si escuchamos con un oído solo, podemos tener cierta orientación de dónde proviene un ruido. Cuando escuchamos con los dos oídos, la situación normal por lo general, ahí ya tenemos otra posibilidad de localización espacial, o sea, de dónde proviene el sonido, y también podemos llegar a tener hasta una noción de a qué distancia está la fuente de ruido. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden analizar? Y bueno, escuchándolos en forma electrónica, como lo que sería una especie de super sonómetro, super decibelímetro, y aplicando algoritmos adecuados o procedimientos electrónicos que nos permitan interpretar las señales provenientes de esos sensores que va a tener este super sonómetro. Estamos hablando obviamente de micrófonos, que nos van a permitir o a dar la cantidad de información necesaria como para hacer una localización y una evaluación aceptable, no digo perfecta, pero digo sí aceptable, de la magnitud de las pérdidas. Bueno, de la detección a la visualización. Todos conocemos los termómetros infrarrojos. El termómetro infrarrojo nos permite medir una temperatura sin contacto a cierta distancia. Tenemos que tener ciertos cuidados. El objeto que queremos medir no sea demasiado pequeño con relación a la distancia a la que estamos midiendo. Y bueno, pero es un procedimiento que nos implica barrer todo lo que queremos chequear con el termómetro y recibir la energía infrarroja que proviene de distintas partes del objeto e ir viendo dificultosamente en el display del equipo cómo varía la temperatura. Si queremos tener una visión rápida, entonces, bueno, para eso se inventó la cámara termográfica. Entonces ahí lo que tenemos es un conjunto de termómetros acomodados en forma matricial dentro de lo que llamamos el arreglo focal plano de la cámara, que nos permite, por ejemplo, en una cámara de 160 por 120 puntos, tener 19.200 lecturas de temperatura simultáneas. Y eso nos permite generarnos esta imagen. Y nos simplificó mucho la existencia, ¿verdad? Bueno, con respecto a este tema de las pérdidas, se inventó algo parecido. Tenemos este tipo de equipos que lo que hacen también es medir un ruido en cierta parte del espectro. En algunos casos se puede elegir una o dos porciones de ese espectro, no demasiado, y se puede ajustar la sensibilidad, pero no podemos hacer mucho más que eso. En cambio, con ciertos equipos, y en este caso estamos hablando ya de la II 900 o la II 910 de Fluke, ya estamos con otras posibilidades
de escuchar con una gran cantidad de oídos, ¿no? Y poder aplicar determinados algoritmos para evaluar varias cosas. ¿De dónde proviene la pérdida? ¿De dónde proviene ese ruido? Encontrar en forma precisa la banda de frecuencias que ocupa, para poder que, lo que hablábamos hoy, que teníamos esa consulta en el chat de hace un rato, de Agustín, ¿verdad? Agustín tenía otra pregunta, si la cañería tiene que estar siempre a la vista. Sí, nosotros podemos llegar a ver con la cámara, podemos llegar a ver los efectos de una pérdida en un caño que no está a la vista, pero lo vamos a estar viendo por su rebote en otras superficies. Es como un eco. Entonces, si no tenemos la cañería a la vista, bueno, sí, podemos probablemente saber que hay una pérdida en algún lado y y tratar de localizarla después, acomodándonos desde otro punto de vista para poder verla directamente en un caño. Acá María Emilia decía algo de que se corta el audio. Bien. Bueno, no sé si les está pasando a todos esto o fue un problema de María. Bueno, hay cosas nos avisan para corregir. Bueno, entonces lo que hizo Fluke fue esto, sencillamente, ¿no? Más o menos lo mismo que aplicó con la cámara termográfica para dar una localización espacial a los puntos calientes. Bueno, hizo algo similar con la cámara sónica para poder detectar de dónde proviene un ruido. Acá me pregunta si querés que te voy leyendo los chats, así, no sé, como quieras, pero Jerónimo te consulta si se puede hacer la detección en una tubería aislada. Sí, estoy mirando el chat, ya lo pongo en pantalla, así que gracias. Bien. Una tubería aislada, no sé a qué se refiere la aislación, si es aislación térmica o... Por esto, digo, para entenderlo bien y respondernos esta pregunta nosotros mismos, es saber qué es lo que hace el equipo. El equipo es un gran sonómetro, un super sonómetro. Él escucha cosas. En una tubería de refrigeración. Bueno, ahí vamos a estar dependiendo siempre de que la presión sea lo suficientemente grande, o la diferencia de presiones interior y exterior, como para producir una fuga de cierta magnitud que produzca ese ruido. Si ustedes ven esta cámara y si la pudieran probar, ahora es un poco impráctico y no se ve muy bien para mostrar la pantalla del equipo vivo, que lo tengo por acá, no sé si estoy con la cámara prendida, pero el equipo es y ahora lo vamos a mostrar en las fotos ahí. Pero hacer algo tan sencillo como pasar una mano contra la otra, ¿sí? Es algo que se ve en la cámara, lo pueden ver y a una distancia considerable. Entonces, cada vez que se pregunten si esta cámara es capaz de hacer tal cosa, recuerden esto, lo que hace la cámara es escuchar y localizar de dónde viene un sonido. Entonces, también como el sonido va a venir todo mezclado, va a venir los ruidos naturales, por ejemplo, ruidos graves, golpes de máquinas, va a venir esa pérdida que es muy aguda, va a venir alguien que está hablando, gritando en una planta. Entonces, lo que vamos a tener en la pantalla de la cámara es una herramienta que nos va a permitir simplemente con los dedos sobre la pantalla táctil elegir la porción del espectro que queremos ver. Y la vamos a elegir porque en esa parte donde nosotros hacemos esa selección, vamos a tener un espectro de audio que nos va a mostrar qué es lo que
qué es lo que está sonando a cada frecuencia. Y las pérdidas normalmente las vamos a detectar como una línea espectral a la frecuencia a la que está sonando. Ahí está sonando, les comentaba que los modelos son la I900 y la I910. Correcto. Bueno, la cámara básicamente es esto. Cuando uno agarra una cámara, una I900 o una I910, lo primero que ves es que es un diseño muy robusto, es un equipo sólido, compacto, es una unidad con sus baterías incluidas y todo. Hay algunos equipos que son como una pistola y parecen como más prácticos, pero tienen un cable y las baterías aparte, que hay que llevarlas de alguna forma, ¿no? Esto no es un equipo autocontenido, está todo acá. Y tiene eso lo siguiente que llama la atención, una pantalla táctil grande, brillante, capacitiva, se va a ver muy bien y se va a operar con mucha facilidad. Después, me está tapando acá. Después lo que vemos acá, esta parte gris con unos agujeritos, bueno, esto es la forma en que la cámara escucha. Son 64 micrófonos de microelectrónica mecánica, ¿verdad? Es un arreglo de 64 micrófonos. Quiere decir como que tuviera 64 oídos, lo cual le permite localizar muy bien de dónde proviene el sonido. Además son muy sensibles, por lo que escuchan ruidos muy bajitos. Y por otro lado, lo que les comentaba hoy, ven acá a la derecha de la pantalla, tienen en forma vertical un espectro de audio. Acá va ascendiendo en frecuencia, ¿no? Arranca en 2 kHz, sigue hacia arriba, y acá se ve las zonas del espectro que ocupan los ruidos que la cámara está escuchando en tiempo real, ¿no? Una pérdida seguramente va a ser un silbido, un siseo continuo que va a estar a determinada frecuencia, en el orden de los 15 kHz, 20 kHz, en esa zona de por ahí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, utilizando la pantalla táctil, es acomodar los límites del filtro para que nos presente en pantalla solamente la fuente que estamos seleccionando. Acá nos pregunta Daniel, ¿cada cuánto tiempo es recomendable calibrar el instrumento? El instrumento no requiere calibración. Este instrumento lo único que hace es una verificación que la hace el propio equipo. En caso de que alguno de los micrófonos se haya estropeado, algo que puede pasar por algún motivo, lo que hace es reportarlo y hay que cambiar el sensor. No es algo frecuente, no lleva una calibración. Bueno, acá está preguntando Anthony si tiene capacidad de hacer captura de pantalla. Sí, ahora les vamos a mostrar qué es lo que hace esta cámara. Vamos a ir avanzando en eso. Otra cosa, bueno, ahí está, parte de la respuesta. Tiene una conexión USB, ¿no?, que nos permite de ahí extraer los datos del equipo para conectarlos a un PC y utilizarlo para guardar los datos y para generar reportes, ¿no? Después tenemos algo que se llama el SoundMap. Fluke patentó dos cosas que las vamos a ver, creo que en una diapositiva siguiente. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, estas son las formas de detección que tiene el equipo, de registro, perdón, ¿no? Imagen, video, LibQ y PDQ. Ahora les vamos a decir qué es cada cosa de estas. Entonces el equipo tiene una matriz acústica de 64 micrófonos hipersensibles. Con esto lo que nos permite es localizar la fuente de ruido, ¿no? Y eso es lo que Fluke desarrolló y le llamó SoundSight, y es una patente de Fluke. Después, lo que hace es tener una cámara de video que le permite ver la escena visual, ¿no?
y le permite superponer en forma de una mancha de diversos colores que dependen de su intensidad, cuáles van a ser los colores, el sonido que está captando. Ahí con esas dos cosas y la posibilidad de guardar imágenes y videos, Fluke lo hace con el Sound Map, que también es una patente de Fluke. Tenemos que la detección es, como decíamos, ¿no? de audio de banda ancha, como le llaman, o ultrasónica, que en el caso de la I900 va hasta 52 kHz, y en el caso de la I910 hasta 100 kHz. El rango de detección es muy amplio. En el caso de la I900 podemos escuchar pérdidas hasta los 70 metros de distancia, y con la I910 hasta 120 metros de distancia. Estas son condiciones extremas, va a haber pérdidas muy chiquitas que no las vamos a poder ver a esa distancia. Y hay ciertas evaluaciones que el equipo es capaz de hacer que requieren que esas fuentes estén mucho más cerca. Pero ahora lo vamos a ver y van a ver que es bien útil. Esta es la memoria interna, ahí también respondemos un poco a Anthony. Tiene posibilidad de guardar 999 mapas, el mapa no es más que la fotografía con las manchas superpuestas, o capturar 20 videos que duran algunos segundos, tienen algunos segundos de duración cada uno. A veces es interesante conservar un video, pero por lo general para preparar informes nos vamos a manejar con los mapas o con los registros en las otras formas de registro que ahora vamos a ver. Más o menos para ver por qué hay dos cámaras, por qué hay una I900 y por qué hay una I910. En principio, Fluke lanzó la I900, y una de las primeras preguntas que los distribuidores y los representantes le hicimos a Fluke es por qué no se usaba también para la detección de descargas parciales. Bueno, Fluke demoró un poco en contestar porque en realidad ya estaban trabajando en el diseño. Y lo que hicieron fue hacer la cámara I910, que lo que tiene es un rango de frecuencia mayor. Con esto lo que se hace es abarcar frecuencias en las que se pueden dar o naturalmente se dan muchos de los efectos de descargas parciales. Es decir, con esta cámara I900 vamos a poder detectar todo lo que sean pérdidas. También vamos a poder ver descargas parciales, pero para optimizar la detección de cargas parciales y utilizando esto que le llama partial discharge quantification, para esto vamos a necesitar tener este mayor ancho de banda, lo cual también lo lleva a tener una mayor sensibilidad. Entonces quiere decir que tenemos dos cámaras que son iguales de aspecto, pero una le llama cámara sónica industrial y a la otra le llama cámara sónica de precisión. Cualquiera de las dos es eficiente para detectar pérdidas, y cualquiera de las dos son capaces de ver descargas parciales, pero una de ellas está también optimizada para las descargas parciales y también permite cuantificar las descargas parciales. Esto implica el conteo de pulsos que se producen en las descargas parciales, que la I900 en principio no lo hace. Sí puede mostrar la mancha donde hay una descarga parcial, pero no hace el conteo. El resto de las cosas lo ven que es muy similar. La sensibilidad es estándar, la de esta es alta. No hay mucha diferencia. Hay un poquito de diferencia en la temperatura de operación. La I900, al trabajar con un ancho de banda un poco más chico, puede trabajar a temperatura ambiente más alta. Y después acá tenemos las características y los beneficios de cada característica, ¿no? Tenemos estas funcionalidades LeakQ y PDQ. Que estas lo que nos permiten es localizar y cuantificar las pérdidas y las descargas parciales, ¿no? Acá pregunta Fernando de cuánto es la memoria interna para registro de fotos y video.
y calidad y formato de video. La resolución de las fotos, muy buen equipo. Gracias. Sí, la verdad que está muy bueno el equipo. Eran 999 fotos y videos, no recuerdo si eran, ahora lo teníamos por acá en una diapositiva anterior, sí, 20 videos. La calidad de la fotografía no es especialmente grande, ¿no? Creo que son 5 megapíxeles, cosa por el estilo. Es lo suficiente como para documentar, una inspección, ¿no? Que es el cometido de este equipo. ¿Ah? Bueno, me avisa Solange que estamos cerca de la hora, así que les voy a apurar un poquito más para poder contarles algunas cosas importantes que todavía nos quedaron. Hay muchas cosas que dijimos que eran similares una a la otra. Esta es la pantalla de la cámara. Esto es lo que ustedes van a ver en la pantalla y es lo que les va a guardar cuando ustedes guardan una foto, cuando guardan un video, les va a aparecer esto, acá con la imagen y los datos o las manchas de sonido, ¿ah? Y acá les va a aparecer el analizador de espectro de audio, donde acá van a aparecer las líneas espectrales. Este es el filtro, que nosotros lo movemos con los dedos, ¿no? Y después acá el menú, que es muy, muy sencillo, tiene muy pocas cosas que uno debe controlar. Este es un equipo que uno lo puede estar utilizando a los 10 minutos de haberlo tocado por primera vez y ya estar localizando pérdidas sin ningún problema. Acá tenemos, por ejemplo, una detección de una pérdida y acá se ve claramente dónde está el pico de frecuencia que produce. Está a 35, pasados un poquito los 35 kHz. Por el peso de los archivos. No, son archivos livianos, son todos archivos livianos, es MP4, el video y las imágenes, no recuerdo, pero son archivos livianos y se pueden manejar fácilmente por correo, por WhatsApp o lo que fuera. Esto es acá algo que hicimos simplemente en el taller. Si se fijan acá a la derecha, estamos variando el filtro en la pantalla. Y cuando uno varía el filtro, empiezan a escucharse otros ruidos que no nos interesan, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es encerrar con el filtro la banda de frecuencias de lo que queremos escuchar. Ahí está. En que ahí se ven las líneas espectrales. Cuando agrandamos el ancho de banda, empiezan a escucharse otros ruidos de audio del ambiente. Otra cosa que hay que tener cuidado son con los rebotes. Acá, por ejemplo, aparecieron unos rebotes que uno los identifica fácilmente porque esos desaparecen rápidamente de la imagen. Acá hay unas imágenes típicas. Acá tenemos una detección lejana, que está bien interesante. Ahí estamos a una distancia considerable y ahí se ve la pérdida. Es una pérdida que probablemente en ese ambiente industrial, con los ruidos que hay a esa altura, jamás o sería muy difícil de localizar. Acá tenemos más ejemplos, ¿no? Varios ejemplos de pérdidas. Bien. Esto es algo sobre la 910, que no nos vamos a extender, pero bueno, como les comentaba hoy, se aplica más a lo que tiene que ver con efecto corona, descarga superficial y arco, y no a la descarga vacía, que no la puede escuchar porque es interna. Acá, por ejemplo, tenemos un video a ver, por acá hay un video, creo, de una detección de arco. Ahí está. Ahí se detecta el arco. Esto es con la I900, esto no es la I910. Simplemente lo puede ver, ¿no? Si bien no es capaz de cuantificarlo. En las formas de captura de la I900 y la I910 tenemos 4. Se puede capturar imagen, video, se puede capturar con LeakQ o con PDQ. Así tenemos que la I900 tiene el LeakQ, pero no el PDQ, y la I910 tiene ambos.
Y así es que tenemos en esta parte de la pantalla donde uno elige el modo en que va a capturar. Si uno simplemente quiere quedarse con la imagen para el informe, lo tiene. Si quiere tomar un video, lo puede hacer. Y en el EQ y el PDQ tiene alguna particularidad. Cuando utilizamos estos modos, en el medio de la pantalla va a aparecer un círculo y esa pérdida o esa descarga parcial que queremos cuantificar tiene que estar contenida dentro de ese círculo en medio de la pantalla. Entonces, tenemos que estar a una distancia de 5 metros y él lo que va a hacer es medir la distancia, todo mediante el sonido, ¿verdad? Y va a identificar o va a estimar la magnitud de la pérdida o contar los pulsos de la descarga en el modo PDQ. Quiere decir, si no fuera capaz de medir la distancia por algún motivo, nos va a decir en pantalla que no la puede medir y nosotros la podemos ingresar manualmente. Y de esa forma es una estimación. Es importante decirles que en el modo de cálculo de pérdida no hay aplicado un algoritmo matemático, una función que diga tanto es el ruido, tanto es la pérdida. No. Lo que ha hecho Fluke es tener una cantidad enorme de pérdidas diferentes, con distintos tipos de orificios. Uno cuando va a hacer la medida le tiene que decir qué tipo de, si está midiendo una unión rápida, un acople, lo que fuera, le tiene que dar esos datos. Le tiene que dar los datos de la presión a la que trabaja el sistema. Hay una cantidad de datos que uno le tiene que dar para que él haga la evaluación. Entonces después, con la intensidad del sonido, suponiendo que los datos que nosotros le introdujimos están bien, nos va a dar un monto estimado de la pérdida. Pero un monto a nivel de que nosotros le vamos a poder decir cuál es el costo de la energía eléctrica, cuál es el costo del gas que estamos investigando. En el caso de que sea aire, le va a poner valor 0, pero si fuera un gas que tiene un cierto costo, nosotros le podemos ingresar. Entonces es lo que nos va a dar después. Hay otra cosa que le tenemos que decir, es cuál es la carga anual de ese aparato. Lo tenemos funcionando 7 por 24, bueno, van a ser 9.000 no sé cuántas horas. Bueno, todos esos datos los va a utilizar para decirnos, usted está gastando por año tanta plata en esta pérdida. Y vamos a poder hacer un ranking de pérdidas y saber cada una de ellas qué gasto nos está ocasionando. Para esto, ¿qué se hace? Muy fácil. Uno lo usa en el modo EQ, localiza la pérdida en medio de la pantalla, espera que mida y salva el registro. Y eso hace con todas las pérdidas que quiera. Después, hay dos formas de preparar informes. Bueno, uno puede agregar notas de texto, notas de foto o etiqueta. La etiqueta es como una especie de nota permanente que uno le pone al activo que está inspeccionando. Una nota de texto puede tener que ver con las circunstancias de la prueba puntual que se está haciendo. Y la nota de foto es una foto adicional, además de la que tomamos con la pérdida, para identificar un tablero o cosa por el estilo. Bueno, entonces, les decía con el tema de la generación de reportes. Tenemos, me pasó algo raro acá, bueno, ahí está, la posibilidad de usar el Fluke Connect, que es una aplicación para PC, o podemos usar una herramienta que tiene Fluke en línea. ¿Y qué es lo que se hace? Simplemente se bajan los datos de los registros del equipo al PC y después uno lo que hace es arrastrar todos los datos o todos esos archivos, arrastrarlos y tirarlos en una ventana que aparece en el Fluke Connect o que aparece en la herramienta online. Después lo que hace es cuantificar y después generar reporte. Y nos va a mandar un PDF con todos los datos de todas las pérdidas que nosotros incluimos o que le tiramos en ese espacio de la aplicación que está destinado a ese fin. Cuando ustedes vayan al sitio de Fluke y vean lo que hay de software para estas máquinas, van a encontrar la herramienta de reportes del EQ, la herramienta de reportes del PDQ, después firmware, cuando aparece una versión nueva de firmware, ustedes mismos lo pueden cargar en la máquina, y después el software de escritorio. Este software de escritorio Fluke Connect tiende a unificar todas las herramientas de Fluke. Cámaras termográficas, medidores de calidad de energía,
hay una cantidad de instrumentos que se están moviendo todos desde sus software originales, que cada uno tenía el suyo, a este software que nos permite trabajar en forma más general. Entonces, bueno, esto más o menos ya lo estuvimos comentando. Importante, les reitero, lo del EQ es una estimación de la pérdida basada en el aprendizaje del instrumento, ¿no? No hay un modelo matemático. Y la idea es que nosotros podamos elegir sobre qué pérdidas vamos a trabajar de acuerdo a la importancia de la pérdida económica que nos produce. Cuando uno va a generar reportes en el EQ, puede ingresar algunos datos, como por ejemplo darle un nombre al relevamiento que estamos haciendo, nombre de la compañía, comentarios, condiciones de operación, el sistema de unidades, símbolo de la moneda, y tipo y costo de gas. Y después las variables, presión del sistema, costo de energía eléctrica, relación de potencia específica del sistema, o sea, los kilowatts por volumen de compresión, las horas operativas del sistema por año, y opcional el tipo de pérdida, si no, él va a asumir una pérdida típica. Y cuando hablamos de tipo de pérdida, en el manual está los distintos, o sea, mangueras, conexiones rápidas, puntas abiertas. Y ingresando todas estas cosas nos genera después, este es el tipo de reporte que nos genera. Las condiciones de operación, los comentarios del survey, que fue lo que nosotros le agregamos ahí, y después las fotografías del circuito y con el sound map, ¿no? Y después los costos estimados. Por ejemplo, nos produce $23 por año. Y ustedes compraron una cámara de $25.000 para encontrarlo y los van a matar. Es simplemente un ejemplo, no tiene mucha importancia, pero es para mostrarles cómo se generan los informes en el sitio. Estas son las fotos, las notas de fotografía que uno le puede agregar. Todo esto aparece en el reporte que se baja en formato PDF. Acá tiene una pérdida real, lo otro era algo de laboratorio. Es una pérdida real que produce gastos de $533 al año. Imagínense encontrar 20, 30 pérdidas de estas en la planta y, bueno, en un par de años tienen recuperado el costo del equipo. Acá está un totalizado que hace en la última página, donde da los costos anuales de todas las pérdidas que se incluyeron en el reporte. Y esto es lo que trae el equipo, su valija rígida estanca, el equipo, el cargador de batería de 2 bahías, las 2 baterías, dura 6 horas cada una, o sea que tienen 12 horas de autonomía, y después todo lo que tiene que ver con distintos adaptadores para el plug eléctrico, una correa y el cable USB. También vienen 2 tapas de goma para proteger el arreglo de micrófonos, ¿no? Que son estas tapas. Simplemente para proteger el micrófono. Bueno, eso es todo. Esto es simplemente algo que había preparado. Do you know how much undetected air leaks are costing you every month? The AMPROBE ULD405 ultrasonic leak detector is a diagnostic tool that hears what you can't. Ven, ahí con ese equipo uno puede detectar, pero tiene que estar haciendo el barrido cercano a las pérdidas, ¿no? Y ahí uno simplemente lo que va a encontrar es donde aparece la pérdida, porque es donde va a encontrar el sonido más fuerte, digamos, ¿no? Y funcionan, y en muchos casos es la solución adecuada. Como estamos hablando de un equipo de un costo elevado, en el caso de la i900 o la 910, muchas veces no es la solución adecuada, no justifica. Pero por lo general, en las plantas grandes de determinadas dimensiones, ya es importante contar con este instrumento. Bueno, básicamente era lo que les quería comentar. Quedamos abiertos a preguntas, o si les quieren enviar después por correo. Con mucho gusto. Ahí está mi correo, de Coacin, umarrey@coacin.com.uy. O si quieren una demostración de la cámara, tenemos una i900, y podemos coordinar
una demostración.